Gracia y paz con todos ustedes, amados hermanos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero dar acción de gracias a aquellas personas, a aquellos amigos, a aquellos hermanos, mis amados hermanos de fe, quienes están orando por mí también, que me encuentro muy delicado de salud. Por la gracia de Dios, aún me encuentro aún bien físicamente. Por estas plataformas, en los anteriores estaba publicando sobre Cristología, que es el estudio de Cristo. Y ahora quiero compartirles un estudio que se trata del pecado que llamamos amartología. Se refiere a cómo se originó el pecado, cómo afecta a la humanidad, en qué resultará después de la muerte. Algunas pinceladas voy a dar. La pregunta que se hace y lo vemos también en nuestras confesiones, ¿qué es el pecado? Voy a empezar con esto. Recordemos que Pablo escribió en Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El vocablo griego que se traduce pecado es amartia. El significado de esta palabra proviene de la práctica de la arquería, específicamente cuando un arquero fallaba al blanco. Sin embargo, el significado bíblico va más al fondo, porque fallar al blanco implica simplemente un error menor. La verdad es que la medida de la rectitud, el blanco al que apuntamos, es la ley de Dios, y ni siquiera nos acercamos en nuestros intentos. La definición de pecado es nuestra evidente falta al intentar cumplir la medida de rectitud de Dios. El catecismo de Westminster tiene esta definición del pecado. Vamos a ver, aquí tengo la confesión menor. Pregunta 14. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Así es, como lo escuchan. Hay falta de conformidad por un lado y transgresión por el otro lado. La palabra falta es una expresión negativa, mientras que transgresión es un término activo o positivo. Bueno, en contraste, la transgresión es un término activo y positivo. La falta de conformidad pone atención a una deficiencia o fallo, no hacer lo que la ley requiere. De manera similar, los teólogos también distinguen entre el pecado de comisión y pecados de omisión. Somos culpables de un pecado de comisión cuando hacemos algo que no nos está permitido. Y cometemos un pecado de omisión cuando dejamos de hacer algo que es nuestra responsabilidad hacer. Amado hermano, amigo, también este estudio, esta reflexión va para mí. En ese aspecto, el pecado tiene dos dimensiones: negativa
y positiva. Esas dimensiones pueden ligarse a especulaciones teológicas y filosóficas a lo largo de la historia acerca de la naturaleza misma del mal. Se ha dicho que el origen del mal es el talón de Aquiles de la tradición judeocristiana, porque provoca preguntas también difíciles. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un Dios que es justo y bueno haya creado un mundo que ahora está perdido? ¿Provocó Dios el pecado? Y a partir de ahí muchos se preguntan si no habrá algo mal en Dios mismo, ya que obviamente hay algo malo en el mundo que Él ha hecho. Vamos a entender privatio y negatio, privación y negación. Los filósofos y teólogos han usado dos términos en latín para definir la naturaleza del mal. Privatio es donde viene nuestra palabra privación y negatio de donde viene la palabra negación. Por medio de estos términos, el pecado se define principalmente en categorías negativas. Una privación es la falta de algo. En nuestra presente condición caída, estamos privados de santidad y rectitud. Nacemos en una condición corrupta, sin la justicia original que tenía Adán y Eva. Del mismo modo, el mal es una negación del bien. La Biblia habla del mal y del pecado usando en términos como impiedad, injusticia, de modo que el pecado se define teniendo como fondo la norma positiva por la que se lo mide. No podemos entender la impiedad hasta que podamos entender la piedad. No podemos entender la injusticia hasta que tengamos claro lo que es la justicia. El término anticristo no tiene sentido si primero no entendemos el significado del término Cristo. Así que, en ese sentido, para su definición, el mal depende de la existencia previa del bien. El mal es como una sanguijuela o un parásito que depende de su anfitrión para vivir. Por eso no podemos hablar, amado hermano, del problema del mal sin afirmar primero la existencia del bien. Nunca debemos concluir que el pecado es una ilusión. El pecado es real. El pecado es misterioso, pero hay una realidad del mal en la que todos participamos. No es algo que simplemente viene a nosotros como un intruso desde afuera. Es algo con lo que estamos relacionados en forma profunda, íntima y personal en el alma y en el corazón. Mediante Dios estaré subiendo también por estas plataformas el siguiente estudio del pecado, que se tratará sobre el pecado original, mediante Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, amados hermanos, amigos.